Muy buenas noches a todo el mundo, a todas y a todas. Hoy voy aquí con la crítica y la reseña de una miniserie de HBO estrenada en el año 2015 llamada Show Me a Hero, o sea, Enséñame un héroe. Esta serie fue dirigida por Paul Haggis y escrita por un tal David Simon, que ahora mismo no recuerdo qué otras series había hecho David Simon, pero como que era un guionista que era tenido en cuenta en muchas de las grandes miniseries que se hicieron, sobre todo creo que para esa plataforma. Y bueno, el Paul Haggis, yo he mirado su filmografía y la verdad es que tiene poco. Tiene pocas películas o series conocidas y la más conocida que tiene es la de Crash, no la de David Cronenberg, esa es otra, sino que es una que también se llama Crash, pero yo no la vi y la pone muy mal, tiene muy malas críticas. Y a ver, Show Me a Hero es una serie que yo podría empezar diciendo que a grandes rasgos me parece solvente, que es correcta, pero no la encumbraría como la han encumbrado la mayoría de las personas o de las críticas en su momento, ni tampoco ahora. Es una miniserie de unos 6 episodios y bueno, tiene un buen reparto, eso debo reconocerlo, ¿vale? Tiene a Oscar Isaac de protagonista, tiene a Winona Ryder, a Alfred Molina, a Catherine Keener y bueno, tenía otros secundarios muy buenos. También tenía a John Bernthal. A John Bernthal últimamente lo estoy viendo muchas cosas, ahora que me doy cuenta. No sé, salió en muchas miniseries o quizá, no sé, después de The Walking Dead como que empezó a hacer muchas cosas. Y creo que, bueno, a Oscar Isaac le pasa lo mismo. Pero bueno, yo digo aquí que siempre me digo que en la nueva trilogía de Star Wars les pasó a los actores lo contrario a los que les pasó a los de las trilogías originales o incluso de las precuelas, que sus carreras en su caso no se vieron estancadas, sino que siguieron haciendo, y eso que fueron parte de la peor de las trilogías. O sea, en la trilogía original, Harrison Ford y Alec Guinness creo que eran los únicos que no tenían sus carreras estancadas después de haber hecho esa saga. Y en el caso de las precuelas, a ver, Natalie Portman pues sigue haciendo películas, pero el resto de actores es un poco, la mayoría ya eran muy mayores, ya tenía la carrera consolidada, otros eran como, bueno, no acabaste de despegar. Pero curiosamente aquí, tanto Oscar Isaac como, bueno, John Boyega no tanto, pero por ejemplo Daisy Riley también ha estado haciendo muchos otros proyectos después y quién más era bueno y Adam Driver, no hace falta ni que lo diga, que también es muy buen actor. Que bueno, esto ya es estar metiéndome en muchos jardines y salirme del tema, pero solo era porque quería comentarlo, ¿vale? Porque Oscar Isaac no solo ha salido en esta serie, sino que años después salió en una readaptación o un remake que se hizo de Secretos de un matrimonio, que era un remake de la miniserie de Berman, con Jessica Chastain, que la vi y no me gustó nada, o sea, no es mi estilo, no me gusta ese tipo de historias ni de series ni nada. Pero bueno, aquí hace un papel más que decente, muy convincente, con una muy buena actuación y también caracterización. ¿De qué trata Show Me a Hero? Vale, vamos a ponernos ahora en contexto y luego daré mi opinión de por qué me parece una serie así como, bueno, regulín regulán, que tiene sus aciertos, pero luego también tiene sus fallos. ¿Tendrá muchos o pocos? Ahora lo veréis. Bueno, pues Show Me a Hero trata de una historia real, ¿vale? Cuenta el hecho real de un alcalde que estuvo durante unos cuantos años, no sé si eran 3 o 4 años, o puede que incluso algo más, en la ciudad de Yonkers, en Nueva York. Yo ni siquiera sabía que existía esta ciudad, ¿vale? No sabía que existía Yonkers. Pues este alcalde de origen eslovaco, bueno, de hijo de inmigrantes eslovacos que se llamaba Nick Wasisko, pues era tan solo un joven de unos 28 años cuando salió elegido como alcalde y después salió como concejal y se presentó a las primarias, pero creo que no ganó, se presentó varias veces. Su carrera política ya estaba en decadencia y bueno, este hombre fue considerado el alcalde más joven de la historia de Estados Unidos. Creo que no había ninguno más joven que él que hubiera cedido el puesto y todos sus rivales políticos o todos sus compañeros de trabajo eran mayores que él, o por muy poco o por muchísimo. Había algunos que tenían ya 60 años
Y bueno, él era como el rostro joven, era la sangre nueva de ese tiempo. Pero bueno, también os digo que yo he buscado, he mirado imágenes del verdadero Nick Wasisco y parece mucho mayor. O sea, aparenta mucha más edad, básicamente porque tiene la cara así como muy, ¿cómo diría? Tenía una cara como fofa, luego el bigote este típico de los 80 90. No, bueno, ya un poco, ¿cómo diría yo? Desfasado, ¿no? Tenía un look así bastante formal y conservador, entonces eh, podía dar el aire de parecer que tenía ya casi 40 años, ¿no? Y claro, tenía así un aspecto muy... Eso, bueno, lo que le correspondería a un alcalde, básicamente, aunque él era del Partido Demócrata. Y bueno, él cuando fue elegido como alcalde de esa ciudad había un gran problema que estaba sucediendo en ese momento, que era básicamente un plan, una iniciativa que impulsó, creo que un juez, o sea, había una iniciativa que la impulsó alguien, creo que el juez no fue en sí, pero que él quería llevarla a cabo. El juez Sand en ese momento quería llevar a cabo un plan de segregación de las viviendas o de los barrios que había en Yonkers, porque ese lugar estaba muy segregado por raza y por clase social. Es decir, estaban las personas blancas de clase media que vivían en la zona este, me parece, y luego los que vivían en la zona oeste, que eran en su mayoría negros, latinos, yo qué sé, mexicanos, eh, algunos, pues no se sabía exactamente de qué raza eran, pero es decir, tenían considerada la calificación de minoría, o sea, era un poco un batiburrillo, pero mayormente lo que había ahí eran personas negras. Entonces, en ese barrio, como ya digo, solían vivir las personas de clases más bajas, gente con pocos recursos, que no tenía muchos estudios, que también había mucha delincuencia, había drogadicción. En los 80, bueno, el tema de las drogas estaba a flor de piel. Esto concretamente era en el 89. Y claro, la gente ahí de Yonkers, las personas blancas de clase media, decían, no queremos que haya una desegregación, no queremos que haya una construcción de 2000 viviendas, creo que era el número, para esas personas que estén en nuestro barrio. No, la iniciativa era construir unas 2000 o 1000 viviendas sociales que eran accesibles para esas personas no con pocos ingresos o pocos recursos y que así se pudieran integrar en la sociedad de las personas de clase media. Y claro, la gente decía, o sea, argumentaba principalmente que eso no era buena idea porque llevaría la delincuencia y los problemas y también el crimen a su propio barrio, o que ellos no se adaptarían. Y claro, yo puedo pensar que esto es una visión terriblemente clasista y también algo racista, que también tenía muchos prejuicios contra esa gente, pero hay una base, ¿vale? Había una base para creer todo esto. Y es cierto que es un poco un círculo vicioso de estar pensando que si ellos ya son así, pues no se les van a dar más oportunidades porque están destinados a vivir así, pero al mismo tiempo ellos tampoco quieren cambiar la situación, parece ser. O sea, aunque quieran cambiar, dicen, yo siempre voy a estar así toda la vida y algunos se resignan, cuando eso normalmente no es así. O sea, no estoy, parece que estoy aquí abogando por la meritocracia, cosa que también es un cuento chino, pero a ver. Yo solo digo que a la gente se le dé oportunidades y que no se le juzgue por la vida que ha tenido o por su estilo de, bueno, estilo de vida, ya me repito, o sea, por dónde, en dónde ha nacido, quiero decir, ni que tampoco se le juzgue por su etnia. Eh, vamos, es un derecho básico, a ver, no un derecho fundamental, pero un derecho básico que tenga una vivienda a la que puedan acceder y que tenga unas condiciones mínimas. Y eso no creo que sea darle un privilegio, que privilegio tampoco es a esas personas. Y eh, eso supongo que era lo que pensaban la mayoría de los votantes que había en ese barrio. Y ojo, estas personas, vale, estas personas blancas de clase media eran demócratas, pero no querían juntarse con esas minorías ni con gente de la zona del barrio este.
es una cosa que a mí también me chocaba o que me llamaba la atención, ¿no? Aunque también es verdad que la mentalidad de Estados Unidos es que ser de izquierdas ya es automáticamente ser comunista. O sea, ellos el tema de ser de izquierdas lo ven muy extremo. O sea que incluso la gente que es más liberal ahí no es de izquierdas exactamente. Es como, sí, somos liberales, pero un poquito solo un poquito liberales. Entonces yo creo que es porque la forma de pensar de ellos políticamente es esa. Y bueno, el tema es que el partido de Nick Wasisco estaba abogando, no prometía a los votantes que una vez que llegase a la alcaldía, no, sobre todo, claro, no por el tema de eso de Wasisco, sino que el Partido Demócrata intentaría frenar esa iniciativa del juez San, que ellos se opondrían a que se construyesen las viviendas y que eso al final se quedase en nada. Pero ¿qué pasó? Que cuando Nick Wasisco salió elegido, él dijo, coño, yo voy a intentar hacer algo bien por una vez, voy a intentar cambiar las cosas y voy a darle una oportunidad a esta gente que además vive en unas viviendas horribles, ¿no? Y debería de empezar a vivir dignamente. Pues él se puso en contra de lo que la gente esperaba, ¿no? Se puso en contra de los de su partido, de sus votantes y a favor de lo que decía el juez. Entonces mucha gente se le echó encima, hubo gente que hasta le escupió en la cara. Bueno, le pasó un poco de todo a este hombre. También hay una escena en la que recibe un sobre con una bala dentro. Eso, al final, la bala que le mandaban a Rita Barberá o no sé a quién, creo que a Pablo Iglesias no es nada nuevo, eso es algo que se hacía antes. Y y bueno, estos 6 episodios te cuentan eso durante el periodo de tiempo que él fue alcalde y luego concejal, entre el año 89 y el 93 más o menos. Es cierto que no pasan muchos años, pero como que la serie no ubica o no distribuye bien el tiempo y parece a veces que pasaron más años de los que hubo ahí realmente, pero bueno. Y a ver, el problema que hay con esta serie primero es que a mí me estaba gustando por lo menos hasta el episodio 3, pero luego para mí empezó a decaer, empezó a hacérseme pesada. Pero bueno, primero voy al tema del elenco, de los otros personajes que hay. Aparte de Oscar Isaac, pues está esta actriz, creo que es mexicana, que se llama Carla Quevedo, que interpreta a la que era la mujer de Wasisco, que se llamaba Nay. Y después está Winona Ryder haciendo de una de las... ¿Cómo se llamaba? Teniente de alcalde. No, era una de las políticas del Partido Demócrata, pero ahora no me acuerdo de... Se llamaba Vincenza. Y luego el Alfred Molina hace aquí de lo que viene siendo el antagonista en cuestión, que es Henry Spallone o Hank Spallone, que era el tipo más segregacionista y más racista de todo el partido y estaba muy en contra de lo que decía Wasisco. Vamos, ese hombre también era, por lo que veo yo en la serie, tenía aires de desfachatez, ¿no? Era un faltón que te cagas, era bastante chulo, siempre ahí con el palillo en la boca y yo, madre mía, qué elemento, ¿no? Además, que yo había visto imágenes del verdadero Espalón y os juro que parece un maldito mafioso sacado de una película del Padrino. Es que no hay más preguntas, señoría. Este hombre podrías meterlo en la Cosa Nostra y la gente no vería la diferencia. Bueno, luego los personajes de John Bernthal y del otro abogado que hay con él, el tipo se llama Michael Sussman, no sé muy bien qué había o sea, cuál era su función en esa historia, porque aparecen poquísimo. En verdad aparecen solo durante los 2 primeros episodios y luego ya nada. O sea, aparecen brevemente, quizá un episodio más, pero no se sabe nada más de ellos y me dio un poco de rabia, ¿no? Yo, a ver, es uno de esos abogados que estaban a favor del tema de la construcción de las viviendas, pero no sé qué más pintaban en el juicio. Y siento no haberme informado antes de esto, pero claro, son unos personajes muy olvidables, por desgracia. Y no sé, me decepcionó un poco que apareciesen ahí como que parecía que iba a tener más papel o que iban a estar más tiempo, pero luego ya nada. Y no sé, me llamó la atención, me sorprendió eso. Después,
¿Qué otra cosa iba a decir? Que no tan solo se cuenta la vida de este alcalde y de los políticos que lo rodean y de los votantes, sino que también se habla de las vidas de varias familias que vivían en la zona oeste de Yonkers, ¿no? De las personas pobres que tenían todos sus problemas y bueno, eh, ¿qué os puedo decir? Estaba el caso de, o sea, toda esta gente existió, ¿vale? No son personas inventadas. Estaba el caso de Norma O'Neill, que era una señora ya de 40 y muchos años, que tenía una ceguera, o sea, que no veía absolutamente nada. No es que estuviese completamente ciega, pero ya debía tener muchas dioptrías o cataratas o algo. Y claro, como, sabiendo cómo es la sanidad en ese país, pues no podía permitirse una operación ni médico en condiciones. Después estaba la historia de, ¿cómo se llamaba? Doreen, que era otra que también es negra, ¿no? Que perdió a su marido con asma y le dejó con un hijo pequeño. Luego tiene problemas de drogadicción, me parece. Luego el personaje de Carmen Febles, que era una mujer mexicana que tenía problemas con el tema de sus hijos porque el marido, el exmarido quería llevarlos de vuelta a México. O sea, un drama eso. Y luego el personaje que a mí me frustró bastante, aunque en cierto modo no la culpo del todo, es el de Billy Rowan o Rowan, porque esta chica era una adolescente que no quería ir al instituto, al colegio, lo que fuera, se puso a trabajar, después se lió con un tipo de su barrio que parecía un malote, pero decía, bueno, voy a cambiar, querida, y el tipo no cambió, o sea, le estuvo arruinando la vida y luego hay una escena de él en concreto que me puso de muy mal humor. O sea, yo me dije, este tío es odioso y Billy es un poco parva por no haberse dado cuenta desde el principio. He estado bastante ciega, la pobre. Y no sé, no me salen ahora más historias de... O sea, creo que estas eran prácticamente todas las que había. Luego el personaje de Kinner, que es Mary Dorman, esta mujer también existió, ¿vale? Era otra de las vecinas de Yonkers, que bueno, al principio se muestra reticente como todo el mundo al tema de la construcción de las viviendas, pero poco a poco se va dando cuenta de la importancia que eso tiene. Ella se va acercando a esas personas y dice, oye, deberíamos dejar de juzgarlos solo por su raza o por su clase social. No todos son así, no son todos unos delincuentes ni unos drogadictos. O sea, em, es un poco previsible lo del cambio de actitud de esta mujer, pero vamos, tampoco es que me queje, porque a fin de cuentas cuando una cosa está basada en hechos reales no puedes estar ahí diciendo que es previsible y que no. Por lo menos no del todo. Es una cosa discutible, ¿vale? Puedes criticarlo, pero hasta un límite. A eso me refiero. Y luego, el tema de que también, aparte del personaje de John Bernthal, el de Winona Ryder también sale relativamente poco. Hay unos episodios enteros en los que no sale y después vuelve a salir. No sé por qué. Y a ver, ahora, entrando en el ritmo y lo que me pareció toda la serie en general, así a grandes rasgos, pues sí, mira, los tres primeros episodios me parecieron súper interesantes, porque te hablan del tira y afloja constante de Guasisco y de los demás compañeros y concejales y del espalón este y bueno, y de cómo luego ellos tienen que aceptar una multa o ir a la cárcel por desacato a la autoridad y toda la tensión que se genera ahí, ¿no? Y la ambición de Wasisco también me parece muy real, ¿no? Todo en esa serie es muy intrigante y muy palpable. No, yo diría, esto sí es una buena miniserie de intriga política, pero cuando llega el cuarto episodio, que es cuando Wasisco ya deja de ser alcalde oficialmente, y parece que todo el mundo empieza a menospreciarlo o así, o que parece que no puede volver a ese puesto, pues empezó ya a darme un poco igual y se iba quedando como en miniserie normalita, de 3 al cuarto, porque, no sé, luego se meten ahí en unos berenjenales, digo por el personaje de Wasisco, los demás son otra historia. Se meten en unas cosas sobre el tema de recuperar su puesto, en el tema de que si va a las primarias o que ayuda luego a este otro nuevo alcalde que se llamaba Leonard Saleski o algo así, y luego fue teniente de alcalde y yo me digo, vale, pero esto ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo gancho que me daban los tres primeros episodios. Es que es como, no sé, dos partes muy diferenciadas. La segunda mitad, que es la plof,
y la primera mitad que es la buena, de verdad, ¿no? Que es muy intrigante e interesante. Pero, joder, es que lo otro ya me decepcionó. Me dije, pero esto es todo, no hay más por lo que tenga que luchar. Porque me da la sensación de que él solo lucha a partir de ese momento por sí mismo, no tanto por el tema de lo de las viviendas. Y claro, ahí este hombre, o sea, el personaje de Wasisco ya me empezó a caer un poco mal porque pensaba que podía ser un político honesto entre tanto sinvergüenza, ¿no? Que podía ser una manzana sana entre las podridas, pero al final ves que acaba siendo como todos en el sentido de solo me importo yo, soy un egoísta, soy un narcisista. O sea, me dio un poco esa impresión, ¿no? Al final ves que el tipo no es que sea malo, es que está frustrado por la situación en la que acaba, pero me da la sensación de que el guionista, ¿no? El señor Simon se pasó un montón a la hora de querer transmitir esa frustración en muchas escenas, ¿no? Porque normalmente lo vemos totalmente arisco, enfadado, gritándole a la gente. Yo me digo, a ver, no hagáis que se ponga así, porque si no acabo perdiendo empatía hacia él. Es que, eh, a ver, en casi todas las escenas, Wasisco se acaba desesperando, le acaba gritando a alguien o le acaba insultando. Yo me digo, si queréis darle un efecto dramático a la serie, esto me parece de recurso barato. Es que, no sé, a mí me fastidiaba mucho ver eso, ¿no? Y ver de cómo se cabreaba o se frustraba por chorradas, ¿no? Por cosas que en verdad tú dices, vale, sí, lo entiendo, pero no creo que sea para ponerse así. Es difícil explicar esto, ¿vale? Me parecían muy exageradas sus reacciones. Yo no sé si el verdadero Wasisco era así en la vida real, pero no sé. Y después, otras cosas que no me convencieron. Bueno, lo curioso es que hacia la segunda mitad me van importando más las vidas de los vecinos de Yonkers que te meten ahí en la serie que la vida de él. O sea, es como que pega ahí un giro tremendo de 180 grados y piensas, oh, vaya, ahora me interesan más estos personajes que él. Es irónico, pero bueno. Y bueno, al final lo consigue. Spoiler, consiguieron que se construyesen las viviendas, a pesar de que mucha gente seguía en contra. Y al final la cosa no salió tan mal. No, no se fue todo al garete, ¿vale? No, no se destruyó el barrio, no hubo más delincuencia, no hubo más problemas. Seguía igual que antes. Y, y a ver, aquí ya entraría en el tema de la escena final final, ¿vale? Del final de toda la serie, que es el de Wasisco. Bueno, por si acaso no digo la palabra, pero sabéis de qué hablo. Pues él bueno, se quitó la vida en el cementerio cerca de la tumba de su padre con una pistola que tenía él con licencia. Ya no voy a hablar aquí sobre el tema de las armas porque, bueno, ellos son así. Y claro, no te aclaran o no te dicen exactamente el por qué lo hizo. Eh, yo lo que saco en limpio es que lo hizo por el tema de sentirse abandonado, de acabar en la pobreza, porque llega un momento en el que dice no tengo donde caerme muerto, pero no sé, él estaba casado. ¿Qué pasaba con tu mujer? ¿Qué pasaba con Nai? ¿No pensaste en ella o...? Bueno, yo no sé si es porque realmente nunca se supo el motivo o había especulaciones, pero no había un... A lo mejor fue por el tema del seguro de vida, yo qué sé, pero creo que por ese motivo no te lo... Vale, ya estoy aquí haciendo mis múltiples teorías, pero es algo que todavía no he llegado yo a entender. Y él era jovencísimo, tenía solo 34 años cuando se quitó la vida. O creo que 33. Claro, se quitó la vida en el 93. Y bueno, Nai después de esto se volvió a casar, por lo que se sabe ahí después de los créditos. Y también debo decir que la escena esa, ¿vale? Del cementerio es como... me A ver, es tal cual, casi tal cual pasó, según cuentan las crónicas, ¿vale? Pero hay un momento que me digo, le quita un poco la seriedad de la situación, porque él está ahí en el cementerio apoyado en un árbol, no como contemplativo, pensando ahí en lo suyo, y luego aparece de repente un señor que debe ser el jardinero del cementerio
que va ahí con una pala y está ahí como, hola, señor, espere, ¿usted es el alcalde? Sí, yo le conozco, tal. Y el modo de actuar de ese hombre no me acabó de convencer. O sea, lo siento mucho porque esa es su única escena y probablemente estaba muy emocionado porque sería su primer papel, pero es que se nota demasiado que está actuando y como que no pega con el resto del tono de la serie. No sé si me explico. Y, y claro, después le dice esa frase de, usted es el alcalde, ¿no? Yo le he visto en la tele y, ¿sabes? Por lo menos eso, ese momento me pareció bonito porque cuando incluso él ya no era alcalde, que él ya había abandonado su carrera política o ya se estaba dando por vencido, este hombre lo seguía recordando como el alcalde. Que aun si eso no pasó en la vida real, es un detalle bonito en la serie. Y bueno, yo creo que este hombre realmente sí quería hacer algo, ¿vale? En cuanto al tema de este personaje, ¿no? De Wasisco, eh, supongo que sí deseaba. Él realmente quería cambiar las cosas, pero quizá le sobrepasó la situación. Es algo que creo que nunca vamos a saber. ¿Y qué nota le doy a esta serie? Pues le doy un 6. Lo siento mucho, pero es la nota que le doy porque, a ver, siendo honestos, el tema eh, me trae bastante sin cuidado. O sea, si vives en Estados Unidos quizá te interese más la historia, pero es que es algo que es como, bueno, pues ya está, ¿no? Es simplemente la construcción de unas viviendas sociales y las tras que ponen para ello, pero aparte de eso no veo yo mucha más. Claro, también el señor Wasisco tuvo una carrera política y una vida muy corta, entonces no se puede hacer una serie tan larga sobre él, ni tampoco una película muy larga. Y claro, hay otra miniserie que pongo como ejemplo, ¿no? Que está ambientada precisamente en el mismo año, en el 89, era la de Así nos ven, de Netflix. Y esa miniserie a mí me encantó, me pareció buenísima. Era una historia real que yo no sabía absolutamente nada de ella, no sabía quiénes eran esos muchachos ni de qué habían sido acusados, no sabía nada sobre el caso de los 5 de Central Park y me pareció una historia increíble, ¿no? Una historia muy, muy triste, muy trágica, pero con un final feliz, afortunadamente. Y, y bueno, esa para mí es de 10 prácticamente, o de 9 o de 10, pero concretamente esta, la de Show Me a Hero, es que, no sé, simplemente es unas viviendas y ya está. y, y la gente ha alabado muchísimo esta serie, pero yo me digo, hombre, las hay mejores. Thrillers políticos o historias de intrigas políticas o más cosas que pueden estar basados en hechos reales o no, pero las hay mucho más interesantes que esto. Podrían dedicárselo a cualquier otra cosa. No sé. A lo mejor es porque esta historia no es tan conocida y por eso querían aprovechar. También debo decir que está basado en el libro homónimo de una mujer llamada Lisa Belkin y a ella por lo menos sí le interesó contar esta historia. Por eso supongo que, que a alguien sí le podría interesar. No sé, si es porque ponen a Wasisco de ejemplo de alcalde íntegro. Y bueno, nada más. Está ahí la serie de Show Me a Hero y curiosamente casi nadie habla de ella hoy en día, pero bueno, yo creo que Oscar Isaac llevó algún premio, alguna nominación a mejor actor, que aunque sobreactúe en algunas escenas que he de admitirlo, pues está bien, eh, lo hace muy bien, o sea, yo a él sinceramente lo valoro como actor. Y bueno, hasta aquí mi reseña. Nos vemos la semana que viene con algo más y mejor y será sorpresa, claro. Ya veréis, será una gran reseña como esta. Hasta pronto.